Buenas noches. Dentro de mi proyecto de investigación que trata sobre los cambios estructurales y misionales del Ejército Nacional derivados de un posconflicto en Colombia, tenemos como enfoque teórico que lo que pretendemos es conocer y analizar los estudios que existen hasta el momento, tanto a nivel nacional como internacional, en temas del rol de las fuerzas militares en un posconflicto. Asimismo, hacer una referencia a los procesos de paz que han suscitado en diferentes países de Centroamérica y Suramérica y en la actualidad qué papel desempeñan sus fuerzas militares. La pertinencia del enfoque teórico al tema escogido, como tal, a mi tema escogido, es desde el punto de vista de las relaciones internacionales poder ver el apoyo internacional que tiene el actual proceso de paz en Colombia y cómo influye en la posición de las fuerzas militares este tipo de apoyo. Asimismo, conocer las posiciones de diferentes autores mediante las entrevistas en profundidad, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un enfoque de investigación fenomenológico, lo que busca es recolectar información a través de las experiencias vividas de estos autores en diferentes participaciones de las negociaciones para el fin del conflicto, tanto en los países de Centroamérica, Suramérica, como en los propios que se han adelantado acá en Colombia. Es así que dentro del marco teórico vamos a analizar la actualidad, como qué se está viviendo, qué retos hay y cuáles son los miedos que afronta este proceso. Y veremos unos antecedentes históricos de la evolución del conflicto. Es así pues que dentro de la actualidad podemos citar a Luz Mary Convita, que dentro de su trabajo de grado del posconflicto en Colombia del 2013, ella plantea que los colombianos, a pesar de querer llevar a cabo un feliz término del proceso de paz, afrontan miedos del papel que el gobierno va a adelantar dentro de dicho proceso. Es así que existen miedos sobre los pactos que se podían hacer, sobre el reto de los reinsertados como tal, los excombatientes, la destrucción de las armas, las víctimas de las minas antipersonas, los secuestros, los desplazados, la recuperación de las tierras y lo más difícil de afrontar, que es los temas de pedagogía y enseñanza a la ciudadanía, sobre todo a las víctimas, en temas de perdón y reconciliación. Asimismo, dentro del enfoque de los antecedentes y la evolución del conflicto, podemos citar al Grupo de Memoria Histórica, el cual en el 2013 planteaba que la evolución del conflicto, el recrudecimiento del mismo, se dio en primera medida por la persistencia del problema de la repartición de tierras o el problema agrario. Asimismo, la irrupción y la propagación del narcotráfico en diferentes estamentos, no solamente de la vida civil, sino también estatal, la limitación en cuanto a la participación política y la fragmentación tanto institucional y territorial del Estado, la cual pues llevó a encrudecimiento del conflicto en su cuarta etapa del 96 al 2005. Es así que este mismo Grupo de Memoria Histórica encasilla la evolución del conflicto en 4 estados como tal, que fue el primer estado entre el 58 y el 82, que es donde se crean las guerrillas después de la transición de la violencia bipartidista. El segundo periodo viene del 82 al 96, que se distingue por el crecimiento militar de estas guerrillas, el surgimiento de grupos paramilitares y la irrupción y la propagación del narcotráfico como tema conflictivo que incrementó como tal los actores armados dentro del país. Finalmente, el tercer periodo entre el 96 y el 95 ya es el umbral de crecimiento y recrudecimiento del conflicto armado, y finalmente en el 2005 al 2012 ya fue una ofensiva militar del Estado, que es la que nos llevó a la actualidad en temas de negociación. Finalmente vamos a hablar dentro de este mismo marco los procesos de paz que se han tratado de adelantar acá en Colombia, incluyendo las autodefensas en el 2006, que pese a que se firmó de acuerdo a decreto presidencial, esto no significó el fin del conflicto, simplemente se volvió una amenaza híbrida y simplemente cambiaron de nombre, pasaron de ser Autodefensas Unidas de Colombia a bandas criminales al servicio del narcotráfico. Dentro del marco conceptual ya veremos un paralelo entre los países que han tenido o se han visto en un posconflicto, las fuerzas militares, qué papel cumplen, y el futuro como retos gubernamentales en Colombia cuando se pongan en ejecución propiamente los acuerdos que se llevaron a cabo dentro del Teatro Colón. Es así que dentro de este marco conceptual podemos citar a autores como Viviana García Pinzón, la cual hace un paralelo con los países centroamericanos que se vieron inmersos dentro de un posconflicto en la parte de la desmilitarización del poder político y el establecimiento de la supremacía civil, donde ya el poder militar se subyuga a la potestad civil,
la reorganización, reconversión y modernización de las fuerzas militares para afrontar los nuevos retos derivados de un posconflicto, y como lo diría Bickerhoff dentro del mismo trabajo, que ella lo cita, él habla de 3 claves de la reforma militar, que es la legitimidad, la seguridad y la eficiencia. Hablando de legitimidad propia de la institución mediante actos legales consagrados dentro de las constituciones y las leyes, y la seguridad de toda la parte de los estamentos del Estado y de la población civil para garantizar que nuevos actores no recrudezcan nuevamente el conflicto, y finalmente la eficiencia puesta en manifiesto en resultados operacionales. Dentro de este marco conceptual veremos los pros y contras del ejército después de hacer el paralelo con los otros países. ¿Por qué? Porque la diferencia con estos países que se vieron inmersos dentro de un posconflicto es que en Colombia fue demasiado largo, y en esos países no se vio el problema del narcotráfico como se ve actualmente. Y finalmente en esos países solamente hubo un grupo o un actor armado. Acá hay muchos. Se dinamizó el conflicto y el escenario o el panorama criminal como tal. Finalmente podemos citar a Redberg y Camacho, que en el 2012 hablan sobre que el posconflicto no significa que se cesó la violencia, simplemente en algunas partes pudo haber pasado, pero en otras partes del país se recrudeció. Es así como, teniendo en cuenta este autor, podemos decir que ninguna paz es perfecta. Por lo tanto, necesitamos evaluar el papel de las fuerzas militares, qué va a cumplir y cuál es el rol que han cumplido otras fuerzas militares en otros países para poder dinamizar sus esfuerzos en pro de la seguridad estatal, que es básicamente la función constitucional de cada una de las fuerzas militares. Y finalmente, cabe aclarar que no se van a consultar solamente este tipo de fuentes, sino que se van a consultar más fuentes de diferentes medios como textos, artículos, medios virtuales, etcétera, que nos permita profundizar en lo que queremos investigar. Finalmente, dentro del marco legal, veremos que se tratarán toda la normatividad nacional en temas del posconflicto que estamos viviendo acá. Leyes y decretos surgidos de los acuerdos que se firmaron dentro del Teatro Colón, los proyectos de ley de justicia y paz, las gacetas del Congreso, la normatividad vigente de la Presidencia de la República y el modelo de justicia transicional adoptado para Colombia mediante la expedición de la ley 975. Finalmente, en los acuerdos internacionales veremos los que se lleva a cabo, los que tienen en cuenta la Fiscalía para su Justicia Transicional, teniendo en cuenta los acuerdos que ha firmado el Estado colombiano. El alcance de la investigación, finalmente, cabe recordar que es una investigación cuantitativa de carácter descriptivo, y el diseño va a ser fenomenológico. Lo que quiere decir es que esta investigación realizará entrevistas de profundidad para poder adquirir datos donde reflejan las experiencias de cada uno de los participantes o autores que vamos a tratar de analizar. Muchísimas gracias, buenas noches.